Diseñado y fabricado en Italia con motor Ferrari de 510 caballos. Premio al mejor auto del año en Estados Unidos y Alemania. Alfa Romeo Giulia, la mecánica delle emozioni. Para más información, ingresa a alfaromeo.com.ar o al teléfono 4789-4100. Senza cuore, saremmo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero. Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Inversor Bolsero. Estamos hasta las 22 horas por Millennium, como siempre hablando de economía, finanzas y mercados. Mi nombre es Neri Persichini, estoy supliendo nuevamente a nuestro querido Santiago Bulat, que le mandamos un beso enorme, que ya pronto estará con nosotros. Y también le mando un gran saludo a la familia riverplatense, que después de un fin de semana espectacular nos acaba de dar la cuarta Copa Libertadores, ganándole a los primos en Mendoza, en La Boca, en la Copa y en Europa, ¿no? Como dice la canción. Así que te veo contenta, Yami. ¿Cómo andás? Muy contenta, bien, bien. Después viste que tanto pateamos, al final terminamos ganando. Pero fue el partido más largo de la historia. 40 días de previa, con todos los condimentos posibles. Callados los bosteros. No, los hinchas de Boca no, la verdad que la aguantaron muy bien. Era un escenario binomial, ¿no? Un poquito como vamos a hablar en el mercado, que viste las elecciones, ¿no? Que va a ser así. Bueno, me parece que lo que pasó el fin de semana fue una pequeña muestra de eso. Así que también saludamos a Martín Bautier, que tiene derecho a defenderse también. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, Neri, Yami? Bueno, a veces hay que saber perder. En el fútbol se gana y se pierde. No te cree nadie, Martín. Va a haber revancha, seguramente. Seguramente. Así será. Quienes van a poder tener revancha, y espero que no me insulten a mí, serán nuestros oyentes, ¿no? Así se pueden es. comunicar con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. Por mail, equipo.bulat@gmail.com. Y por WhatsApp al 11 21 87 1067. También pueden agregar a los chicos al Twitter, @NeriPersi, @MartinBautier y @Santiago Bulat. Muchas gracias, Yami. Bueno, yendo un poco a lo que nos atañe en este programa, hoy tuvimos un día en el cual la tasa del ELIC, la famosa tasa de las letras de liquidez, perforó el piso no solamente de 60, que lo perforó la semana pasada, sino de 59. Terminó en 58,97, el nivel más bajo en 70 días. Mientras tanto, el Banco Central adjudicó más de 141.000 millones de pesos frente al vencimiento de más de 163.000 millones de pesos. Es decir, inyectó un poquito de dinero. Pero Martín, esto de la tasa del ELIC debajo de 60 es relativamente nuevo, ¿no? ¿A dónde nos tenemos que remontar para entenderlo? Mirá, es relativamente nuevo. La semana pasada, como estábamos comentando, también lo charlamos un poquito en el programa anterior, la semana pasada el Banco Central eliminó el piso de 60%, ¿no? Que tenía al que se había autoimpuesto en realidad, y se lo había autoimpuesto a la gestión anterior, ¿no? La gestión de Caputo. El nuevo Banco Central decidió dejarlo y puso dos condiciones. Primero, tenía que llegar diciembre. Y la segunda condición es que en el REM teníamos que tener dos mediciones consecutivas donde se reflejara una baja en el promedio de las expectativas de inflación a 12 meses. Eso efectivamente ocurrió en la primera semana de diciembre, la semana pasada, con lo cual el Banco Central quedó habilitado a esta baja en la tasa de interés. Ahora, lo que es interesante me parece más allá, pues esto a veces se interpretó, creo que inicialmente como un gesto dovish, ¿no? Del Banco Central. ¿Qué significa dovish? Que dovish es como aproximando a un sesgo un poco más expansivo, ¿no? De la política monetaria. Paloma, exactamente, por contraposición a halcones. A hawkish, exactamente. Bien. Ahora, el Banco Central se preocupó, ¿no? Durante el momento del anuncio, por dar un mensaje, por contrapesar esta señal aparentemente dovish con un mensaje hawkish, ¿no? ¿Cómo sería eso? Lo que dijo fue, bueno, se elimina el piso, pues se cumplieron las condiciones que nos habíamos autoimpuesto. Recordemos que la tasa la pone el mercado, porque el Banco Central controla agregados, no puede definir al mismo tiempo cantidad y precio. Exactamente, controla agregados para cumplir con su objetivo de que la base monetaria, de que el promedio de la base monetaria no crezca respecto a los niveles de septiembre. Ahora en diciembre
sí puede crecer porque hay un ajuste estacional, ¿no? Digamos, puede crecer en torno a 6% frente al promedio de septiembre. ¿Y qué venía pasando? En los últimos meses, desde la vigencia del programa monetario de octubre, el Banco Central venía sobrecumpliendo el programa. O sea, venía con un promedio de la base monetaria que se ubicaba siempre por debajo de los niveles de septiembre. Entonces ahí uno se puede hacer la pregunta, ¿no? Estamos en un contexto donde la economía argentina está en recesión, venimos de una corrida cambiaria, de una crisis de balanza de pagos, el salario está muy golpeado, el crédito está muy golpeado, el consumo está muy golpeado, y uno diría, ¿por qué el Banco Central está sobrecumpliendo, ¿no? ¿Por qué está siendo más hawkish, más contractivo de lo que se autoexigió con el programa monetario, que de por sí era muy contractivo? Y ahí la explicación que puede darse es que si bien esta tasa de interés era, digamos, uno puede decir, sobra tasa para cumplir el programa monetario, pues se viene sobrecumpliendo, en realidad no sobra tasa para estabilizar la demanda de dinero, ¿no? Y me parece que esa es la señal que el Banco Central quiere dar. Quiere decir, vamos a seguir sobrecumpliendo el programa monetario. De hecho, ahora se comprometió a sobrecumplirlo, ¿no? La semana pasada también fue otra señal hawkish. El pronóstico que diciembre nuevamente va a estar debajo del promedio de septiembre, bueno, con este ajuste estacional que vos me comentabas. Exactamente, pero fue muy importante al decir que va a mantener el sobrecumplimiento. Esto porque también se especulaba en el mercado que como venía sobrecumpliendo, entonces iba a estar desde una base más baja y tenía más margen para expandir en diciembre. Descartó Martín, eso. También tuvimos cambios por el lado de las bandas, ¿no? Exactamente, tuvimos cambios por el lado de las bandas que vienen ajustando al 3% mensual en forma diaria desde octubre hasta diciembre, ¿no? Hasta el 31 de diciembre. Y el Banco Central se comprometió a que ese ajuste sea del 2% hasta marzo del año que viene, ¿no? Por 3 meses. Este 2% se encuentra un poco por debajo de lo que son, cuando uno mira el promedio de las expectativas de inflación en el REM, en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, se ubica en la zona de 2,2% aproximadamente, 2,3% mensual, ¿no? Entre enero y marzo, con lo cual la señal que parece querer dar también el Banco Central es que va a mantener un sesgo contractivo a la política monetaria, pero no va a utilizar, como tantas veces en la historia argentina, al dólar, al atraso cambiario, al ancla cambiaria, como un mecanismo para bajar la inflación, ¿no? Se le va a dejar la responsabilidad de bajar la inflación a la política monetaria a través del control de este esquema que tenemos de control de los agregados monetarios. Bien, Martín, bien. En función de esto que decías de las bandas, ¿no? El Banco Central también aclaró que el punto de partida del 31 de diciembre en banda inferior y superior va a ser 37,11 para la banda inferior y 48,03 para la superior. A partir de ahí ajustamos al 2% mensual diariamente. Exactamente. ¿Querés saber los valores de referencia importantes que tenemos que tener en mente para saber dónde van a estar estas bandas? A ver. 31 de enero, 37,88 la inferior, 49,03 la superior. 28 de febrero, 38,59, 49,94, casi 50. Y el 31 de marzo, 39,39 la cota inferior y el techo va a ser de 50,97, 51 pesos. Así que ese es el valor dentro del cual el Banco Central espera que se mueva el tipo de cambio, y si está 50,96, para el Banco Central va a estar bien. Ahora bien, para el inversor, ir de la base inferior, de la banda inferior a la superior, implica perder en dólares un 30%, que es lo que se mueve el tipo de cambio. Entonces, atención a seguir de cerca lo que piensa el Banco Central y también el consenso de mercado, ¿no? Porque no es lo mismo la estabilidad macro que la estabilidad de nuestra cartera de inversiones. Hablando de inversiones, Martín, hoy tuvimos que la bolsa se mantuvo bastante bien después de varias jornadas en las cuales mostró una debilidad notable. El Merval avanzó 0,6% en pesos, con negocios por más de 500 millones de pesos en acciones. Las mayores alzas fueron Galicia, con 4,7% de suba, Francés, 2,3%, y Superville, 2,1%. Entre las mayores bajas, el pelotón lo lideraron Comercial del Plata, 2,8% abajo, YPF, 2,17%, y Valo, Banco de Valores, 2% abajo. Pero recordemos que el Merval en el año solamente aumentó 3% en pesos, mientras que se desplomó 49% en dólares. Así que siempre vamos a tener presente lo que ha sido este año para las acciones, para nuestro bolsillo, y seguramente, bueno, más adelante podemos empezar a pensar, ¿no? Las enseñanzas que nos dejó este año, y seguramente vamos a sacar un montón a relucir. Donde no hubo, la verdad que me sorprendió bastante, y para bien, fue en el tipo de cambio. Hablamos que la tasa bajó. Hoy el dólar no se disparó, el mayorista tuvo un aumento de 14 centavos, 37,80 cerró, y el volumen negociado fue de 416 pesos en el mercado mayorista.
En tanto, el minorista terminó 38,70, 10 centavos arriba del cierre de ayer. Me parece que para una tasa del ELIC en descenso, un tipo de cambio que se mueve muy despacito, que no genera mayores preocupaciones, es satisfactorio. Por otro lado, hablábamos también antes de comenzar el programa, el riesgo país, ¿no? Ahí es donde está el talón de Aquiles, me parece, de nuestro mercado. Exactamente, y eso también lo venimos charlando acá en el programa, ¿no? Que siempre la gran variable que uno tiene que mirar, más que el dólar, en la Argentina obviamente estamos acostumbrados siempre a mirar la coyuntura del dólar, de si se mueve, si no se mueve, y la verdad que la variable que hay que mirar es el riesgo país, ¿no? Es lo que está detrás, me parece, y eso también lo vamos a charlar ahora con el primero de los entrevistados, ¿no? Parece que es la variable que está detrás de todas las turbulencias que uno estuvo viendo en estos últimos meses. Indudablemente el tipo de cambio tenía que ajustar. Argentina venía de un déficit de cuenta corriente de casi 5 puntos del producto en 2017. Eso significa que los argentinos desahorramos y necesitamos dólares para cubrirlo. Exactamente, veníamos gastando, digamos, tanto por importaciones como por turismo, digamos, por varios pagos, intereses, etcétera. Veníamos gastando más de los dólares que ingresábamos, con lo cual eso se financiaba con endeudamiento. Eventualmente se hizo el ajuste del tipo de cambio, porque ¿no? se cortó el endeudamiento, básicamente. Se cortó el endeudamiento, el mercado bajó el pulgar. Vino el FMI a reemplazar parcialmente al mercado, con lo cual el ajuste en realidad fue más moderado, o sea, fue fuerte, pero fue más moderado de lo que hubiera sido sin salvavidas del fondo. Pero cuando uno mira el tipo de cambio, dice, bueno, el sector externo ajustó, se redujo muy fuerte el déficit de turismo, se redujo, de hecho hoy tenemos superávit comercial, ¿no? Cuando son exportaciones menos importaciones de bienes, pero el riesgo país no baja, ¿no? Está en la zona de 750 puntos, estamos en niveles máximos desde septiembre, y de hecho estamos duplicando los niveles de fines de 2017, cuando el gobierno había ganado las elecciones y parecía estar en su mejor momento. Así es, y por eso el sol no sale en el mercado de bonos. Vemos que la debilidad sigue aumentando. Hoy miraba, por ejemplo, el Bonar 2020, que vence en octubre del 2020, falta muy poquito, 1% abajo, el Bonar 24 0,8% abajo, siempre en dólares, ¿no? El discount en dólares 1,7 abajo y el Century, el bono del siglo, medio punto abajo. Estamos hablando de un riesgo país de 758 puntos básicos, el valor más alto en 3 meses, y en un día que, si bien el mundo, si quieren podemos hablar un poquito, ¿no? Pero no dio grandes muestras de preocupación, en los medios sí hubo una noticia que hizo ruido acerca de una posible reestructuración de deuda en 2020, todo en potencial, por supuesto, y dudas sobre el resultado electoral. Así que bueno, así estamos en Argentina por estos días. Con respecto al riesgo país, ¿por qué es importante que baje? Bueno, es importante que baje porque en realidad es una medida, es un termómetro de la confianza que tienen los inversores a la hora de prestarle a la Argentina, ¿no? Y Argentina es un país que estructuralmente tiene déficit de cuenta corriente, le cuesta mucho generar, por un lado obviamente no produce dólares y le cuesta mucho generarlo a través de las exportaciones. Cuando uno mira las exportaciones están estancadas desde hace una década en cantidades, ¿no? Con lo cual es un país que le cuesta mucho generar dólares y necesita obtenerlos de alguna manera. Entonces, riesgo país, de algún modo, riesgo país es la sobretasa que le exigen los inversores a la deuda argentina por sobre lo que se considera la deuda libre de riesgo, que es la deuda de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es muy importante. Como decía Martín, es el derecho de piso que paga Argentina por ser Argentina. Claro. Pensá que un bono de Estados Unidos a 10 años rinde casi 2,90 y todo lo que rinde Argentina por encima, que son casi 8 puntos porcentuales, es riesgo país. O sea, es un problema nuestro ese. Entonces, bajar y dar seguridad al mercado, a los inversores, fortalecer la economía, son todas cuestiones necesarias para que ese sobrecosto baje, para que el mercado te vea más solvente, más seguro, más responsable y que por supuesto te permita a vos financiar todos los vencimientos que tenés y al mismo tiempo que las provincias accedan al financiamiento y por supuesto las empresas para que puedan invertir y crecer. Por eso es tan importante que baje, porque todo aumento de riesgo país significa menos financiamiento para Argentina, al menos en el corto plazo. ¿Y cuánto debería bajar? En promedio, en Argentina ha rondado los 500 puntos básicos, o sea, tendría que reducirse un tercio básicamente. Aproximadamente. Estamos hablando de eso. Martín decía el mejor nivel de riesgo país fue 350, era algo inflado, algo ficticio. Era el mejor momento del gobierno, ¿no? Había ganado las elecciones de medio término, y cuando uno miraba de hecho los fundamentos de Argentina, o sea, con este déficit de cuenta corriente de 5 puntos, uno ahí veía que estaba un poco, como decimos Neri, estaba un poco inflado, ¿no? Exactamente.
estábamos hablando un poquito de dólares, ¿no? Y hablando de colocaciones de deuda, esta semana, de hecho mañana hasta las 3 de la tarde, tenemos la última licitación de letes en dólares de este año, ¿no? El vencimiento que tiene para financiar o rolear, como se dice el gobierno, son 1.100 millones de dólares. Tenemos tiempo los inversores hasta mañana a las 15, como les comentaba. La liquidación es el viernes 14 de diciembre. Y el vencimiento de esta lete es 196 días. 28 de junio de 2019. ¿Dónde se ven el 28 de junio? En Argentina parece ciencia ficción, ¿no? Es un poquito más de 6 meses. En este caso, el gobierno va a avalar una tasa mínima de 4,75% en dólares, que a la luz de esta volatilidad a mí me parece atractiva. Totalmente. Porque tenemos, como decíamos, el blindaje, es una mala palabra blindaje, pero el colchón del FMI, porque nos aseguró el financiamiento para el año que viene. Y el tipo de cambio de suscripción de esta lete va a ser el del Banco Central de hoy, 37,64. Hice algunas cuentas y equivaldría a comprar dólares al vencimiento a 36,71, lo cual me parece que es algo muy, muy interesante. Así que bueno, si les parece, escuchamos un poquito de música para relajarnos, Yami. Hasta las 22 hacemos el Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7. Escuchamos a Inexcess haciendo The Love War. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Seguimos haciendo el Inversor Bolsero por Millennium hasta las 22 horas. Bueno, como les habíamos adelantado, uno de los entrevistados que tenemos hoy, la verdad que nos vamos a poder sacar las ganas de preguntarle muchas cosas y muchas dudas que tenemos. Lo tenemos con nosotros a Gabriel Camaño, economista de Consultora Ledesma. Lo pueden seguir en @ecoledesma, un gran tuitero, y en @consultoralede1. Gabriel, ¿cómo estás? Neri Persichini te saluda. ¿Cómo andás? Neri y Martín también, que sé que anda por ahí. Bárbaro, muchas gracias por estar. Un saludo a Santiago, que no puede estar, ¿no? Totalmente, volvemos a saludarlo. Gabriel, mi primera pregunta es, estábamos hablando un poquito recién de esta suba que tuvo el tipo de cambio este año. Ahora tuvimos, por supuesto, una aceleración inflacionaria. Yo sé que vos seguís mucho la macro, el tipo de cambio real multilateral. ¿Alcanza esta competitividad para que esa cuenta corriente se vuelva positiva? A ver, alcanzar en el corto plazo no va a alcanzar. En realidad el ajuste de la cuenta corriente en el corto plazo sabemos que es excesivo, y para que alcance en realidad tenés que producir los transables, y eso lleva tiempo, digamos. Eso lo vamos a ver el año que viene. Sabemos que el año que viene la cuenta corriente muy probablemente reduzca su déficit a la mitad, y no lo va a terminar de cerrar en buena parte porque también en la cuenta corriente, por ejemplo, están los intereses en la deuda. Y la cuenta de intereses de la cuenta corriente es claramente deficitaria, pero va a mejorar significativamente. Sí, el tipo de cambio real multilateral de Argentina está en niveles de 2010 o incluso antes. El tema es qué tan sustentable es ese nivel de tipo de cambio real, y por otro lado que, digamos, no todos los bienes evolucionan igual, no todos los bienes tienen el mismo nivel de presión impositiva, ni de derecho de exportación, ni de otros impuestos, y no todos los precios de exportación de esos bienes, precios externos, evolucionan de la misma manera. Entonces después hay que seguirlo por ese lado. Gaby, ¿cómo estás? Martín te saluda. ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Yo te llevo al terreno un poco de la política monetaria, y vos siempre publicás todos los días el resultado de la licitación del LELIQ, ¿no? Con detalle, cuánto se expandió, cuánto se contrajo. Y quería preguntarte, digamos, en los primeros días del mes vimos una contracción importante del Banco Central. En los últimos días estamos viendo que eso se revirtió y tenemos una expansión con una tasa de interés que va bajando muy gradualmente, y un riesgo país que parece desacoplado, ¿no? Y bueno, como decía Neri hace un rato, lo tenemos en máximos de septiembre, digamos. ¿Cómo estás viendo en diciembre, que tenemos margen por el lado de la demanda de dinero? ¿Cómo estás viendo que sigue el programa monetario, y cómo estás viendo este desacople entre mercado de cambios por un lado y riesgo país por el otro? Yo creo que en realidad la situación es delicada, digamos, por lo que decía Neri antes. Tuvimos una crisis por balanza de pagos, todavía recién estamos intentando, o sea, recién este intento de estabilización empieza a tomar color. Tuvimos varios intentos que no funcionaron y volvimos a recaer durante el curso del año, y el riesgo país también en parte refleja eso. Claro. En realidad las crisis por balanza de pagos, el efecto de corto que tienen por la recesión y por el impacto en el tipo de cambio real cuando estás descalzado en moneda, es digamos, deteriorar tu capacidad de pago de la deuda, se deteriora tu ratio deuda-PIB,
no hay una mejora significativa del ratio exportaciones, servicios de la deuda, con lo cual en parte la crisis te dificulta el pago de la deuda en el corto plazo. La esperanza es que en el largo, con la reactivación económica y sobre todo el impulso a los transables, eso se revierta, pero en el corto plazo el impacto es negativo y en parte el riesgo país refleja eso. Después también, muy hablado, hay cuestiones políticas que creo que más que hacer que suba, hace que no baje, digamos. Claro. Y después también hay un reconocimiento cuando fuiste al Fondo Monetario Internacional de que tenías un problema de liquidez en 2019, entonces ahí también el riesgo país reaccionó y ahora no baja. Y después por el lado de la política monetaria, obvio que el riesgo país influye, pero el riesgo país es en buena parte también endógeno. Yo creo que el Banco Central debe ser muy prudente, de hecho lo viene siendo. Cuando no lo fue alguna semana, el tipo de cambio reaccionó fuerte. Ahora venimos de 4 días seguidos de expansión de más o menos 25.000 millones en promedio por día con las LELIQ. Yo creo que va a empezar a moderar el ritmo de expansión, porque si uno mira lo que va a expandir, o digamos lo que implicaría el desarme de Levax en diciembre, que serían casi 70.000 millones, y lo que le queda de margen para la meta, indudablemente tienen que empezar a minorar el ritmo, no necesariamente contraer, pero sí a minorar el ritmo de expansión. Pero creo que hay que ser muy prudente. El Banco Central tiene que ir detrás de las expectativas, digamos, convalidando la mejora de las expectativas, más que intentando anticipársele. Si intenta anticipársele, me parece que sumaría más ruido, digamos, y podría terminar siendo contraproducente. En ese sentido, me parece que está bien lo que hace el Banco Central por ahora, de ser muy prudente, y por eso la tasa baja lentamente. La tasa también es resultado de la crisis por balanza de pagos. La tasa alta uno no lo puede disociar. Las crisis por balanza de pagos generan saltos en la percepción del riesgo y por lo tanto ajustes abruptos en la tasa de interés real de corto plazo. Gabriel, ahora yo te llevo un poquito al terreno internacional y te pongo a elegir, la verdad, entre dos calamidades, ¿no? ¿A qué le tenemos que tener más miedo los argentinos con esta macro débil? ¿A la guerra comercial o a problemas en Estados Unidos de desaceleración y problemas de inversión de la curva? Yo sinceramente, le tendría más miedo a algún problema por el lado de la deuda de alguna economía medianamente grande como Italia. La guerra comercial me parece que es un tema de largo aliento, digamos. Es un proceso lento, con idas y vueltas, con marchas y contramarchas. No es algo que te genere que pueda haber algún día que impacte más que otro, pero quiero decir que es un proceso de largo aliento, digamos, de una carrera larga. Y yo a lo que creo que es el principal desafío del proceso de estabilización que estamos empezando ahora, sinceramente no creo que viene por el lado del frente externo. Recién dijimos, el déficit por cuenta corriente va a cerrar bastante, y por otro lado el financiamiento del año que viene está prácticamente cerrado con el acuerdo con el fondo. Creo que el gran desafío del año que viene es el ruido político, digamos. Ver cómo se da ese ruido político y que el proceso de estabilización, la gestión de la política económica y de la política monetaria en particular, cómo lo superan, cómo lidian con él, y cómo eso se retroalimenta. Me parece que de acá a marzo el Banco Central se tiene que concentrar en consolidar lo más que pueda la alineación de expectativas, porque a partir de marzo empiezan los shocks políticos sobre esas expectativas. Bueno, y ahí... Eso es lo que a mí más me preocupa, digamos, del año que viene, porque en realidad el proceso de estabilización, cuando empiece en marzo, abril, cuando empiece fuerte la contienda política, va a tener 6-7 meses. Y ahí bastante nuevo, ¿no? Tomando un poco esto que vos estás diciendo, yo sé que es hacer futurología, ¿no? Pero supongamos que se da esta situación, que el mundo no nos da malas noticias con algún cisne negro, que el Banco Central es exitoso en transitar este equilibrio finito que vos mencionás. ¿Cómo podríamos esperar un 2019 que uno diga, si vos tenés que dar un escenario optimista, ¿no? Dadas las restricciones que tenemos hoy, ¿cuál sería? Lo más optimista sería esperar un proceso de estabilización lento, con una recuperación de la economía entre puntas del año, no en el promedio, digamos.
Cuánto será esa recuperación va a depender en buena parte de recuperación, no crecimiento, subrayo. Claro. Cuánto de esa recuperación va a depender en buena parte de factores exógenos como son si Brasil realmente acelera respecto de este año y cuánto, y de la cosecha, ¿no? Del clima. Pero después, en realidad, para el resto, lo que no es agro, lo que no puede impulsar Brasil, uno espera una recuperación bastante anémica, porque va a ser un año cargado de incertidumbre y con un proceso de estabilización. Digamos, vamos a tener tasas de interés reales altas y vamos a tener ingresos que se van a ir recuperando, pero que vienen recuperando terreno perdido. Entonces va a ser recuperación y, repito, para mí va a ser bastante anémica, sacando lo que es el agro y lo que puede traccionar el Brasil, sobre todo. Gabriel, ahí me diste una puntita para preguntarte lo que tenía en mente. Pensando, ¿no?, que nuestro programa habla de inversiones y puntualmente vos estás hablando de la actividad, recuperación y estás haciendo foco en sectores. ¿Para qué rubros tendríamos que mirar si queremos empezar a invertir en esos sectores que van a liderar la recuperación argentina en el mejor de tus escenarios? A ver, justo hablé de eso hace poco con colegas tuyos. Yo siempre digo lo mismo, digamos. En las crisis por balance de pago, los activos, sobre todo la renta variable, son muy castigados. Los activos argentinos fueron muy castigados, tuviste una crisis por balance de pago. Si uno mira el merval en dólares o el precio de las acciones de dólares, han tenido ajustes más que significativos. Entonces ahí el supuesto, digamos, básico que uno hace es, bueno, ¿en qué historia crees? ¿Crees que estabilizamos o crees que no estabilizamos? Si uno cree que estabilizamos, lo lógico es esperar una recuperación de esos valores, digamos, obviamente que no van a ser todos parejos, pero en línea general es una recuperación en renta variable hasta por lo menos marzo, digamos, que es donde uno entiende que empieza a jugar fuerte el ruido político. Entonces, en líneas generales uno esperaría eso, renta variable, obviamente que hay sectores que bancos, por ejemplo, que uno espera, y sobre todo acciones líquidas con cotizaciones del exterior, que uno espera que se recuperen más, pero si uno cree esa historia de estabilización, uno apostaría a eso. Y el plazo temporal sería hasta marzo, y en marzo rever, porque en marzo, como en línea con lo que dije antes, quiero ser consistente, entiendo que empieza a jugar fuerte el ruido electoral, y ahí, digamos, ahí empezás a testear el proceso de estabilización, con lo cual, como mínimo, vale la pena reevaluar la estrategia, ¿no? Pero yo creo eso, digamos, creo que la renta variable argentina está muy castigada y que tiene para recuperar, por lo menos hasta marzo. Bien, sin dudas 2019 va a ser un año lleno de desafíos y la incertidumbre va a decir presente casi todos los días, así que bueno, te estaremos llamando en 2019 para que nos des un panorama tan claro como el que nos acabas de dar, Gabriel. Te agradecemos mucho la participación. Que se cumple y que eso se ríe. Ojalá. Sí, un abrazo para ojalá. ambos y un abrazo a Santiago. Gracias. Gracias, Gaby, abrazo. Pasaba Gabriel Camaño, economista de Consultora Ledesma, lo pueden seguir en @ecoledesma, gran tuitero recomendable. Sigan ahí que nos quedamos hasta las 22 haciendo el inversor bolsero por Millennium. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Bike, la marca premium de autos y SUV que sorprende al mundo. Bike D20, Bike Cenova, Bike X35 y Bike X55. Todos con total conectividad, diseños jóvenes y divertidos y 7 años de garantía. Basta de autos aburridos. Ingresa a bike.com.ar. Bike, el mundo está cambiando. Este fin de diciembre tiene 2 fines de semana largos buenísimos, ideales para festejar de punta a punta.
22 al 25 de diciembre y del 29 de diciembre al 1 de enero. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. Juntos o separados, solo en Manantiales. Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659 15-6-155-2471. Matrícula número 14064. Alfa Romeo Giulia, el sedán más rápido del mundo. Diseñado y fabricado en Italia con motor Ferrari de 510 caballos. Premio al mejor auto del año en Estados Unidos y Alemania. Alfa Romeo Giulia, la mecánica delle emozioni. Para más información, ingresa a alfaromeo.com.ar o al teléfono 4789-4100. Senza cuore, saremmo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avisado y no fracasar en el intento. El inversor bolsero. Continuamos con el Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7 y si se quieren comunicar con nosotros los pueden hacer a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, por mail equipo.bulat@gmail.com y por WhatsApp escribiéndonos al 11 21 87 1067. Y como todos los martes tenemos consultas de los oyentes y vamos a leer la primera consulta. Dice: buenas noches al equipo, ¿cómo ven la acción de San Miguel? Quiero saber su opinión a futuro. 2019, saludos cordiales. Bueno, esta la tomo yo. Tomando un poquito lo que decía Gabriel Camaño recién, nuestro economista entrevistado, creo que el sector exportador con este nuevo tipo de cambio va a ser uno de los pilares de la recuperación argentina. Y San Miguel es una empresa que está muy bien posicionada al respecto, porque pensemos que es la limonera, la exportadora de cítricos más grande de Argentina y es un líder global. Me parece que en el último tiempo hizo una compra en Perú importante de una empresa que exporta mandarinas a través del Pacífico. Recuerdan hará cosa de un año o un poquito menos, entraron los limones argentinos a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que era una noticia importante después de mucho tiempo? Entonces creo que esos son drivers positivos o razones para mirar esta acción con un poco más de cariño. El problema es que, por supuesto, no estuvo exenta la volatilidad y el golpe que tuvo en nuestro mercado y se cayó, como se dice, del panel líder, pasó al panel general, perdió notoriedad, liquidez, etcétera. Pero yo creo que para una apuesta vinculada al sector exportador, San Miguel sin dudas es una muy buena alternativa. Segunda pregunta de la noche. Dice: buenas noches, soy Alejandro de Palermo. Quería consultarles dónde puedo seguir las tasas implícitas del dólar futuro. Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta muy interesante justamente para tomar decisiones de inversión, de cobertura. Es una tasa interesante para comparar con lo que son las tasas de interés en pesos, de los instrumentos que remuneran en pesos. Y el principal insumo que es básicamente el valor del dólar, el precio del dólar futuro en cada instante, lo pueden encontrar en la página de Rofex, ¿no? Por ejemplo, hay un link que se llama Visor de Precios en tiempo real, que ahí lo pueden ver. Y después la metodología de cálculo es sencilla, pero quizás un poco complejo para estar explicándolo. Para explicarlo, en forma verbal por radio, pero nos podemos comprometer a exponerlo como lo habíamos explicado en su momento, con el cálculo de la probabilidad de default en función de los CDS, a exponerlo en las redes, ¿no? Con el Excel haciendo el cálculo y mostrarlo por esa vía, que me parece que puede ser un poco más ilustrativo, pero para ir dejando
dejarla picando un poco, el insumo lo pueden encontrar en la página de Rofex. Que básicamente son dos, son las posiciones en cada mes, los vencimientos, que van a haber un tipo de cambio que va subiendo por supuesto, y después se calcula como tasa nominal anual respecto al tipo de cambio vigente, ¿no? Es un lindo ejercicio para hacer y para practicar. Muy bien, bueno, también le mandamos saludos a Luigi Sartori y a Sergio Gustavo Jiménez, que nos saludan por las redes sociales. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar un poquito de música, así relajamos un poco los oídos. 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está nublado y estuvo lloviendo prácticamente todo el día, pero mañana parece que se viene un miércoles de puro sol, así que a prepararse, a sacar de nuevo las musculosas, las remeras, las mangas cortas, porque se viene el calor nuevamente. Vamos a escuchar ahora a Ed Sheeran haciendo Perfect. Seguimos haciendo El Inversor Bolsero hasta las 22 por FM Millennium. Ya tenemos en línea a Santiago Liul, que es vicepresidente de Futuro Bursátil. Lo pueden seguir en Twitter, @Santiago Liul. Y quisiera presentarlo como se presenta él. Una persona dedicada a difundir la educación financiera para todos. ¿Cómo andas, Santi? ¿Qué haces, Neri? ¿Cómo va? Bien, muy buenas noches. Gracias por recibirnos, por atendernos. No, por favor, mirá, te cuento que vengo de varios eventos y una de las cosas lindas que tengo es de juntarme con inversores, con colegas y con economistas. Entonces te da un panorama de cómo estamos, ¿no? Que es lo que todos necesitamos saber. Sí, para eso también un poco te llamamos, para que vos con esta visión que me comentás, bastante multifacética, nos cuentes un poquito cómo la estás viendo puntualmente para el inversor, para el pequeño ahorrista que se había animado a entrar al mercado de capitales con Levax, con acciones, y que este año la verdad se pegó la lección de su vida. Claro, bueno, desde el pequeño ahorrista impacta directamente sobre los colegas. ¿Por qué? Porque el pequeño ahorrista, lamentablemente, a través de la inversión en Levax, que era una invitación a no tengas el dinero en plazo fijo porque esto te rinde más. Estamos hablando de una tasa de pesos que arrancó en 2% y terminó casi en 5%, pero que parecía que la limosna era muy grande, el santo desconfía y lamentablemente no todo el mundo desconfió. El tipo de cambio se modificó entre que tenías una tasa del 2% y de noviembre a noviembre, para tomarle el parámetro, de noviembre a noviembre tuviste una diferencia de dólar de 17,50 a 38, 39, 40. Entonces tenemos que, de alguna manera, que el inversor entienda que son reglas de juego que obviamente no existen en ningún lugar del mundo, por eso vive en Argentina, por eso esto se llama Argentina, en Australia, que pueden variar, que ni siquiera la diversificación te ayudó mucho, y que apuntamos a que obviamente el año 2018 fue muy convulsionado, teníamos un dólar muy atrasado, muchas variables que se habían desajustado, y apuntamos ahora a que esta nueva LECAP o estos nuevos instrumentos que tenemos le permitan al inversor volver a tener cierta estabilidad, ¿no? Y la estabilidad en él la vamos a encontrar siempre y cuando el tipo de cambio no siga avanzando. Santiago, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos. Quería preguntarte, bueno, tomando la posta un poco de lo último que estabas diciendo, ¿no? Si el tipo de cambio se mantiene, si vemos la estabilidad, ¿cómo lo estás viendo hacia adelante, ¿no? Porque en el programa estuvimos discutiendo un poco este desacople entre un tipo de cambio que parecería estabilizado y un riesgo país que está en máximos de septiembre, está duplicando los niveles de fines del año pasado. ¿Y vos cómo lo estás viendo, ¿no? Estos meses que vienen con tantos imponderables que tenemos en el camino? Bueno, claro, ese es el tema, ¿no? Dijimos, bueno, hay que controlar el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio está controlado, sí, pero ahora se nos disparó el riesgo país. Sí, pero la inflación está bajando por la recesión. Está bien, pero va a haber recesión, entonces, ¿qué nos queda por delante? Yo creo que quedan, te diría, 3 o 4 meses bastante complicados. Tenemos que rezarle a San Campo para que nos entre la plata de la soja, a su vez rezarle a los agroexportadores para que nos traigan ese dinero y volvamos a poder tener el circuito de la economía un poquitito andando. Creo que hoy por hoy la situación de acciones, vamos a un caso muy puntual, ¿no? Vos comprás, bueno, voy a comprar Tenaris, es una acción que
que no tenía grandes sobresaltos, que cotiza en Milán. Solamente en Argentina nos pasa que el dueño de la compañía está sospechado en una causa de cuadernos. Un cisne no negro, es una bandada de cisnes negros. Y encima el petróleo cayó 30% en 2 meses, ¿no? También tuviste esa. Perdóname, no te escuché. No, que el petróleo en el medio también cayó 30%, ¿no? Como para hacer el cisne negro doblemente Claro. negro. Y ahora te lo tenés con los concesionarios viales, con las autopistas. Bueno, entonces, por las dudas el mercado baja. Digo, ¿qué tenemos para el 2019? Yo creo que va a ser un año que por lo menos está pago. Para que los inversores entiendan, está pago. Están pagos el 20% de la E24 y eso es fundamental. Porque te va a pagar el 16.66 más la renta. Eso es de la. Hoy pensaba, no, digo, ¿qué le digo? ¿En qué podemos invertir? Bueno, el 20% está pago. ¿Viste cuando vos entras a un lugar y te dicen, bueno, esto ya está pago? Tomalo tranquilo, esto está pago. Que es el I-24. Ahora, también me vas a plantear el tema de la reestructuración de la deuda. ¿Podría llevar a una reestructuración de la deuda? Sí, en un corto plazo no va a haber una reestructuración de deuda. No tendría mucho sentido, chicos, reestructurar una deuda después de haber pagado unos holdouts, Pero, como todos saben, tampoco tenía mucho sentido poner la retención al campo y sin embargo fue necesario ponerlo. Y acá lo planteo para los oyentes. La realidad es esta. Si vos necesitas el dinero, ¿y de dónde lo vas a sacar? Y bueno, tengo que poner retenciones, vas a generar más, pero tengo que, con esas retenciones, seguir manteniendo la economía. Es decir, en algún momento podríamos hablar todos claro y no con algún sesgo político. Ni siquiera, no el que lo dice, sino el que lo escucha también, va a ser más fácil, porque entonces si te digo que es blanco, es blanco. Y me está pasando mucho con los inversores. Ustedes saben que yo tengo la particularidad de contactarme con todo tipo de inversores, de los chicos hasta los grandes. Y me pasa que es difícil darle la palmada de aliento, sobre todo a los tipos que son muy cortoplacistas. Sí, es una En el corto plazo no vamos a ver florecer las flores de un día para el otro. Así Pero es. soy optimista en el largo plazo. Y eso es lo que cuesta, ¿no, Santi? Que tengamos esa mentalidad más allá de 1 o 2 sí, meses, ¿no? Es así. Muy difícil, es muy difícil. Y ahora te lo digo del lado del inversor. Mi frase de, ahora el inversor quiere la comodidad del Sheraton pagando el 2 estrellas de Constitución. Bueno, teníamos en la LEVAC y con el atraso cambiario mucho de eso, ¿no? Y creo que el error fue haber pensado que eso iba a ser permanente. Creo que... No, eso no, a ver, no solamente no fue permanente, sino que fue mucho más duro. La única persona que ganó en el mercado es aquel que compró letes y entrando en pesos, porque si entrabas en dólares es exactamente lo mismo. Entonces hay que volver a construir al inversor. Del lado de mis colegas te digo lo mismo, estamos todos bastante preocupados porque es un mercado, de por sí un mercado de capitales bastante chico, que se está profesionalizando, que estamos tratando todos de hacer crecer, pero que a raíz de situaciones económicas del país, y sí, el que se quedó con la LEVAC, el que ve una LEVAC, la ve y llora, ¿no? Dice el refrán. Lamentablemente, pero vamos a ponerle un poquito de cuota de optimismo, que estamos terminando el año, y tratar de enfocar un 2019 un poquitito más tranquilo. Por supuesto que no vamos a tener este nivel de inflación, por supuesto que no creo que tengamos la volatilidad del tipo de cambio, y ver si podemos entre todos estabilizar un poco este país, ¿no? O sea, cambiar en el medio del vuelo me parece que no es lo más aconsejable tampoco. Sin dudas, y en virtud de lo que vos decías, de pensar en el largo plazo, olvidémonos de la volatilidad. Te pongo en la mesa con una persona que es conservadora, moderada, tiene entre 30 y 40 años, tiene 100.000 pesos para invertir. ¿Vos qué le sugerirías que haga con esa plata? Mirá, básicamente cuando me hacen esa pregunta, ¿en qué debe invertir? Le planteo lo siguiente: ¿en qué vivís? Vivís en pesos y necesitas una inversión que me ayude a pagar la facultad, por ejemplo, o que me ayude a pagar el alquiler. Bueno, para que te ayude a pagar el alquiler o para cubrir el alquiler tenés que invertir en pesos. Entonces, si el tipo de cambio se mueve, vos invertiste en pesos, porque Argentina, o en Argentina,
No hay un producto que te cubra las dos cosas. Argentina tiene una economía que se llama manta corta y siempre lo vimos. No vas a tener una tasa muy alta en un activo en dólares y no vas a tener una tasa muy baja en un activo en pesos. Entonces, ¿qué le diría? ¿Qué es el mejor momento para la diversificación? Porque nosotros podemos estar todo el día, pero señores oyentes, claramente yo no compré dólares cuando valía 17,50 y los vendí cuando valía 40. Porque el que les cuenta eso es para tratar de impresionarlos. No hay nadie que supiera o que viera este tipo de corrida. Entonces, la diversificación es lo mejor que podemos ver, porque hay dos escenarios posibles. Y vamos a hablar un poco de política, chicos. El escenario posible es continuidad de gobierno o no continuidad de gobierno. En función de esos dos escenarios, tiene que invertir el inversor. Es así, Santi. Este tema la verdad que da para largo y me gustaría que me invites a la próxima reunión que hagas con inversores y gente del mercado. Vamos a seguir charlando. Sí, mirá, estoy ahora en una donde obviamente los inversores tienen muchas dudas y lamentablemente a muchos de los que teníamos los perdimos en pos de la seguridad máxima que lamentablemente en este país sigue siendo tener dólares en el bolsillo. Desde este espacio te acompañamos y vamos a tratar de recuperarlos. Así que te agradezco por el tiempo, por el espacio y el año que viene estamos hablando de vuelta. Chicos, vamos a recuperarlo y yo también pongo todo, como leíste, ese es mi Twitter, dedicado a difundir el mercado de capitales. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chicos, que sigan bien. Pasaba Santiago Liul, vicepresidente de Futuro Bursátil. Lo pueden seguir en Twitter, @Santiago Liul, 2 veces con L. Muy bien, y bueno, antes de despedirnos, les recordamos que el sábado a las 14 no se pierdan El Inversor por Canal Metro. Tenemos de invitado a Agustina Paz y a Diego Pereira de Singularity University Argentina, donde vamos a estar hablando un poco de la educación del futuro, de las llaves del progreso del siglo XXI, de las nuevas tecnologías y bueno, y de un montón de cosas más junto a Claudio Suchovicki. Muy bien, Yami. Y bueno, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Le damos un gran abrazo a Santi. Gracias, Iván, en los controles. A Martín, a Yami, a Lu por el equipo. A mi familia que siempre me apoya. Y nos estamos escuchando la semana que viene a las 9 por Milenio. Chao. Este espacio fue auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. ¿Cuánta energía dentro tuyo? Estás en Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. ¿Estás buscando invertir tus ahorros en el mercado financiero? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. En 111 elegí lookearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza.
La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. ¿Ya te decidiste por una carrera? Ahora te falta elegir una buena universidad. Elegí UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar.